Discutiremos el mol y dentro de él el peso atómico y el peso molecular. El mol es la unidad que expresa la cantidad de materia presente en el número de Avogadro de partículas. El número de Avogadro debe ser familiar para muchos de ustedes. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. Un mol contiene 6,023 por 10 a la 23 partículas. Pesa el peso atómico expresado en gramos en el caso de que sea un elemento. El peso molecular expresado en gramos en caso de que sea un compuesto. Veamos el peso atómico. Los pesos atómicos los podemos encontrar en la tabla periódica. Cada elemento allí contiene, aparte de otras cosas, su peso atómico. Por ejemplo, en el caso del sodio, si buscamos en el extremo superior izquierdo, encontramos el número 23. Esto corresponde al peso atómico del sodio. El peso atómico puede expresarse en dos unidades, unidades de masa atómica o en gramos. Cuando el peso atómico se expresa en corresponde al peso de un átomo, mientras que si se expresa en gramos corresponde al peso de un mol. Por lo tanto, las unidades del peso atómico expresado en gramos es gramos sobre mol. Veamos unos ejemplos. Peso atómico del sodio es 23. Si nosotros expresamos este peso atómico en corresponde al peso de un átomo. Por lo tanto, un átomo de sodio pesa 23 Si lo expresamos en gramos, corresponde al peso de un mol. Entonces, un mol de sodio pesa 23 gramos. Veamos otro ejemplo. El peso atómico del azufre es 32. Si el peso atómico lo expresamos en corresponde al peso de un átomo. Por lo tanto, un átomo de azufre pesa 32 Si lo expresamos en gramos, corresponde al peso de un mol. Un mol de azufre pesa 32 gramos. En conclusión, un mol de cualquier elemento pesa su peso atómico expresado en gramos. Veamos unos ejercicios. ¿Cuántos gramos pesan 2 moles de sodio? El peso atómico de sodio es 23. Entonces, un mol de sodio pesa su peso atómico en gramos. Por lo tanto, un mol de sodio pesa 23 gramos. Planteando una regla de 3 obtenemos que un mol de sodio pesa 23 gramos. 2 moles de sodio pesarán X. Si calculamos el valor de X obtenemos 2 moles por 23 gramos sobre 1 mol. Y eso obtenemos un valor de 46 gramos de sodio. La respuesta sería 2 moles de sodio pesan 46 gramos. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántos moles pesan 65 gramos de calcio? Peso atómico de calcio, 40. Entonces, partimos del hecho de que un mol de calcio pesa su peso atómico en gramos. Por lo tanto, un mol de calcio pesa 40 gramos. Si planteamos una regla de 3, obtenemos que un mol de calcio pesa 40 gramos. 65 gramos pesarán X. El valor de X correspondería a 65 por 1 dividido entre 40 y se obtiene un valor de 1,63 moles. La respuesta sería 1,63 moles de calcio pesan 65 gramos. La resolución de estos ejercicios se ha llevado a cabo mediante el uso del procedimiento de la regla de 3. También pueden resolverse a través de un procedimiento donde se utilizan fórmulas. Veamos. Para calcular el número de moles que pesan una cantidad determinada de gramos de un elemento, se utiliza la fórmula moles del elemento es igual a gramos del elemento dividido entre su peso atómico. Ahora, si queremos calcular la cantidad de gramos presente en una cantidad determinada de moles de un elemento, se utiliza la fórmula gramos igual a moles por peso atómico. Esta fórmula se obtiene
mediante el despeje de gramos de la primera fórmula. Peso atómico que está dividiendo pasa multiplicando y se obtiene que gramos igual a moles por el peso atómico. Ahora vamos a resolver los mismos ejercicios pero utilizando estas fórmulas. Veamos, el primer ejercicio es ¿cuántos gramos pesan 2 moles de sodio? Peso atómico de sodio 23. Los datos son moles, 2 gramos, eso es la incógnita, eso es lo que vamos a buscar, y el peso atómico 23. Como vamos a calcular los gramos de sodio, entonces utilizamos la fórmula gramos igual a moles por el peso atómico. Sustituyendo obtenemos que gramos igual a 2 moles por 23 gramos sobre mol, que es el peso atómico, es igual a 46 gramos. La respuesta sería 2 moles de sodio pesan 46 gramos. Si notamos, este resultado es exactamente igual al que se obtuvo utilizando la regla de 3. Veamos el segundo. ¿Cuántos moles pesan 65 gramos de calcio? Peso atómico de calcio 40. Los datos son moles, es la incógnita, eso es lo que vamos a buscar. Gramos 65 y el peso atómico de calcio 40. Como vamos a buscar los moles de calcio, se utiliza la fórmula moles igual a gramos dividido entre el peso atómico, porque es un elemento. Al sustituir obtenemos que moles igual 65 gramos dividido entre 40 gramos sobre mol es igual a 1,63 gramos. Por lo tanto, la respuesta sería 1,63 moles de calcio pesan 65 gramos. Resultado similar al obtenido utilizando la regla de 3. Entonces, ya sabemos que podemos utilizar bien sea la fórmula o la regla de 3 para solucionar este tipo de ejercicios. Veamos ahora el peso molecular. El peso molecular, si no lo vamos a encontrar en la tabla periódica, debemos calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. El peso molecular corresponde a la suma de los pesos atómicos de cada uno de los elementos presentes en la fórmula molecular del compuesto multiplicado por las veces que se repite dicho elemento. Es decir, para calcular el peso molecular tomamos el peso atómico de cada uno de los elementos y lo multiplicamos cada uno de ellos por el subíndice que presente cada uno de esos elementos en la fórmula molecular. Hagamos un ejemplo. Calculemos el peso molecular del ácido sulfúrico. Los pesos atómicos son hidrógeno 1, azufre 32 y oxígeno 16. El peso molecular se calcula de la siguiente manera. Hidrógeno 2, que es el subíndice, multiplicado por 1, que es el peso atómico, es igual a 2. El azufre 1, que es el subíndice, multiplicado por 32, que es el peso atómico, nos da 32. Oxígeno 4, que es el subíndice, multiplicado por 16, que es el peso atómico, nos da 64. La suma de todo esto es 98. Por lo tanto, el peso molecular del ácido sulfúrico es igual a 98. Hagamos otro ejemplo. Calculemos el peso molecular del ácido carbónico. Pesos atómicos: hidrógeno 1, carbono 12, oxígeno 16. El peso molecular se calcula de la siguiente manera. Hidrógeno 2, que es el subíndice, por 1, que es el peso atómico, nos da 2. Carbono 1, que es el subíndice, multiplicado por 12, que es el peso atómico, nos da 12. Oxígeno 3, que es el subíndice, por 16, que es el peso atómico, es igual a 48. La suma de todo esto nos da 62. Lo cual indica que el peso molecular del ácido carbónico es igual a 62. El peso molecular puede expresarse al igual que el peso atómico en dos unidades: unidades de masa atómica y gramos. Cuando expresamos el peso molecular en unidades de masa atómica, nos estamos refiriendo al peso de una molécula. Si lo expresamos en gramos, nos estamos refiriendo al peso de un mol. Por lo tanto, el peso molecular expresado en gramos tiene como unidades gramos sobre mol. Veamos unos ejemplos. Peso molecular del ácido sulfúrico igual 98.
Si este peso molecular lo expresamos en unidades de masa atómica, entonces corresponde al peso de una molécula. Por lo tanto, una molécula de ácido sulfúrico pesa 98 UMA. Si lo expresamos en gramos, corresponde al peso de un mol. Por lo tanto, un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Veamos otro. Peso molecular del ácido carbónico igual 62. Si este peso molecular lo expresamos en UMA, corresponde al peso de una molécula. Por lo tanto, una molécula de ácido carbónico pesa 62 UMA. Si lo expresamos en gramos, corresponde al peso de un mol. Por lo tanto, un mol de ácido carbónico pesa 62 gramos. En conclusión, tenemos que un mol de cualquier compuesto pesa su peso molecular expresado en gramos. Veamos algunos ejercicios. ¿Cuántos moles pesan 235 gramos de sulfato de sodio? Pesos atómicos del sodio 23, del azufre 32, del oxígeno 16. Un mol de sulfato de sodio pesa su peso molecular en gramos. El peso molecular del sulfato de sodio es igual a 142 gramos sobre mol. Por lo tanto, un mol de sulfato de sodio pesa 142 gramos. Partiendo de esta premisa, planteamos una regla de 3 que nos indica que un mol de sulfato de sodio pesa 142 gramos. 235 gramos, ¿cuántos moles pesarán? Al calcular el valor de X, tenemos 235 por 1 dividido entre 142, obteniéndose un resultado de 1,65 moles. La respuesta sería 1,65 moles de sulfato de sodio pesan 235 gramos. Veamos otro ejercicio. ¿Cuántos gramos pesan 1,35 moles de carbonato de calcio? Pesos atómicos: carbono 12, oxígeno 16, calcio 40. Un mol de carbonato de calcio pesa su peso molecular en gramos. El peso molecular del carbonato de calcio es igual a 100 gramos sobre mol. Por lo tanto, un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. Si planteamos una regla de 3, se obtiene que un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. 1,35 moles de carbonato de calcio pesarán X. Al calcular X, obtenemos que 1,35 por 100 dividido entre 1 nos da un valor de 135 gramos. La respuesta sería que 1,35 moles de carbonato de calcio pesan 135 gramos. En estos dos ejercicios hemos utilizado la regla de 3 como procedimiento para la resolución de cada uno de ellos, pero también podemos utilizar la fórmula para el mismo fin. Para calcular el número de moles que pesa una cantidad determinada de gramos de un compuesto, se utiliza la fórmula moles es igual a gramos dividido entre el peso molecular. Hablamos aquí de peso molecular porque nos estamos refiriendo a un compuesto. Si por el contrario queremos calcular la cantidad de gramos presente en una cantidad determinada de moles de un compuesto, se utiliza la fórmula gramos igual moles por el peso molecular. Esta fórmula se obtiene por el despeje de esta. Si queremos despejar gramos, entonces el peso molecular que está dividiendo pasa multiplicando y se obtiene que gramos igual a moles por el peso molecular. Ahora vamos a realizar los mismos dos ejercicios anteriores, pero utilizando la fórmula. ¿Cuántos moles pesan 235 gramos de sulfato de sodio? Pesos atómicos: sodio 23, azufre 32, oxígeno 16. Veamos los datos. Nos mandan a calcular moles. Tenemos gramos y tenemos el peso molecular, que es 142, porque eso lo debemos calcular, ¿verdad? Entonces, como nos mandan a calcular moles, utilizaremos la fórmula moles igual a gramos sobre el peso molecular. Si sustituimos, obtenemos moles igual a 235 gramos dividido entre 142 gramos sobre mol. Esto nos da un resultado de 1,65 moles, que es similar al obtenido utilizando la regla de 3. La respuesta sería 1,65 moles de sulfato de sodio pesan 235 gramos.
Veamos el otro ejercicio. ¿Cuántos gramos pesan 1,35 moles de carbonato de calcio? Pesos atómicos: carbono 12, oxígeno 16, calcio 40. Los datos serían moles 1,35. Nos mandan a calcular los gramos y tenemos el peso molecular que nosotros lo podemos calcular. Pues. Como nos mandan a calcular los gramos, utilizaríamos la fórmula gramos igual a moles por el peso molecular. Sustituyendo en la fórmula obtenemos que gramos igual a 1,35 moles por 100 gramos sobre mol, obteniéndose un resultado de 135 gramos. La respuesta sería que 1,35 moles de carbonato de calcio pesan 135 gramos. Entonces, como podemos observar, obtenemos los mismos resultados de estos ejercicios, bien sea utilizando la regla de 3 o utilizando las fórmulas.